Hola, nosotros somos el grupo número 3, conformado por Santiago Cárdenas, Jimena Cruz, Sara Salcedo y Jason Rojas. El día de hoy vamos a hablar sobre la lectura de Conversaciones de la Arquitectura Colombiana. Más que todo, esta lectura nos habla un poquito de quién fue Ernesto Jiménez Lozada. Creo que voy a empezar yo el día de hoy y yo quiero comentar que a mí lo que más me interesó de esta lectura fue cómo, puesto a que Ernesto pasó el examen de la Nacional, que pues ya sabemos que por si ingresar a esta universidad es bastante complicado, recién la universidad se fundó, que fue en 1948-1949, él decidió venirse para acá, para la Universidad de los Andes, recién fundada, fue de los primeros, por así decirlo. Es muy interesante como este cambio y pues como él decidió como dejar lo que es la Nacional por esta nueva universidad, porque pues ya sabemos que la Nacho de por sí ya tiene bastante reconocimiento. Otra cosa es que él explica un poquito cómo era la metodología de las clases en esta universidad, pues en esos entonces, que pues ya sabemos debido a lecturas anteriores que manejaban un pensamiento netamente tecnocrático. Incluso en la lectura mencionan que se seguía el modelo alemán de Bauhaus, que técnicamente era mezclar lo que eran las artes con lo tecnológico. Entonces técnicamente como que se veía mucha química, física, matemática, que pues hoy en día, por lo menos en la Facultad de Arquitectura, sí es presente, pero no como tal. Hay una materia que se llama cálculo diferencial de arquitectura, o física netamente arquitectónica, no hay. Y pues nada, se me hace como muy interesante también, viéndolo un poquito el tema de la lectura anterior con lo de las protestas y demás, que pues se nota que la universidad sí tuvo un cambio. No sé. ¿Yo? Con respecto a cómo él llegó a esta universidad, pues también nos pone más claro como la actitud que tenía Mario Lacerna con respecto a cómo conseguía él sus estudiantes, porque él en una parte cuenta que fue con su papá quien habló con Mario y le contó de la universidad, y en un momento mencionaba que era como por parte de fe que se inscribían a esta universidad, porque, o sea, era una universidad que apenas estaba naciendo, entonces fue como por fe y vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que así pasó con varios de los que se inscribieron, porque él contaba que eran solo 45 estudiantes cuando él entró. Entonces, y ahí nos ponen la conclusión de que cómo Mario Lacerna se movió para conseguir esos 45 estudiantes, que de seguro la mayoría los consiguió como lo consiguió él por medio de hablar con alguien y le dijo, véngase a esta universidad y ya. Y pues los matriculaba al instante, no les pedía papeleo. Ahí nos muestra como una de las características que habíamos mencionado en videos anteriores de Mario. Sin embargo, a la final también le salió bien, porque en el texto pues nos cuentan que este señor empezó acá en los Andes, pero terminó en Illinois. Ah, sí. Entonces, pues fue una buena inversión. Ya retomando un poquito el tema que hablaba Jimena sobre el pensamiento tecnocrático, cuando estaban haciendo la conversación, él sí criticaba un poquito, considero yo, por lo que yo entendí de la lectura, le está criticando un poquito este pensamiento tecnocrático, porque él consideraba que la arquitectura no debía ser de un genio creador, sino más bien es algo que se construye en comunidad y para la comunidad. No hacer la obra magna que no sirve para nada, sino, pues lo vemos en los proyectos de él, que era sobre todo de vivienda, unifamiliares, multifamiliares. Sí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que él mencionaba que uno nunca deja de ser estudiante y uno nunca termina de ser estudiante. Ay, me asusté. Uno nunca termina de ser estudiante, que la verdad estoy de acuerdo. Creo que pues sí, la arquitectura, entre otras carreras, es algo que va avanzando y avanzando. De pronto este señor, cuando... Bueno, yo te robo la palabra porque es algo que yo quiero decir que me parece interesante sobre la lectura, sobre lo que le decía el señor.
me parece interesante porque en este momento como que, bueno, nosotros tenemos 9 semestres en la carrera, pero digamos que él en ese entonces dijo que una carrera de arquitectura de 5 años es como muy poquito para un aprendizaje como de tanta información. Entonces, teniendo en cuenta como todo ese tiempo que se demora, él también como que distribuyó, por así decirlo, en números, que como que el 20% era lo que la universidad le enseñaba a uno académicamente, el 70% un profesor para facilitar como las técnicas y todo eso, y el otro 70% uno mismo, que es como un proceso independientemente afuera de la universidad, porque bueno, él hablaba así de que si uno no se forma individualmente también, como con las enseñanzas que ya le da la universidad, pues básicamente no sería como un buen arquitecto, por así decirlo. Y no solo eso, sino también considero que la vida del estudiante de arquitectura es muy distinta a la vida del arquitecto. El arquitecto tiene que tener en cuenta muchísimos otros factores que a nosotros como estudiantes tal vez no nos los dan por encimita. Por ejemplo, que tiene que hacer una iglesia en tal lado y la pendiente es de tanto y el clima es así, entonces no le puede entrar el sol por acá. Pero una cosa es hipotéticamente y otra cosa es ya estar en el campo y ver cómo es la situación, y no solo en ese sentido tal vez climático, sino también la gente, para quién es el proyecto, presupuestos, política, las sí, normas. todo eso cambia. Y Pues con respecto a eso, yo creo que es como algo que en muchas universidades, no solo en esta, es algo que falta. Porque yo he visto y he averiguado, y en muchas universidades dan como la teoría, lo del cálculo, sol, diseño, pero ya en el mundo laboral no te enseñan a que eso es caro, cómo se maneja ese tipo, cómo tienes que manejar digamos, los maestros de obra. Entonces, Pedir los permisos y a las exacto, diferentes entidades. cómo pedir permisos, eso es algo que nunca uno la enseñan, y ninguna universidad creo que enseña eso. Es algo que uno tiene que ya aprenderlo solo cuando ya esté en el campo laboral. que justamente eso también lo podemos añadir a esta conversación de que uno nunca termina de estudiar. Sí. Porque, listo, lo que ves en la universidad y lo que ves en campo. ¿Hay algo más que quieran agregar? No, yo creo que eso es todo por hoy. Bueno, ya.